Hacer o destruir montañas. Capítulo único. Kurama miró el cielo azul. Kurama miró. Con sus propios ojos y su propio cuerpo, no a través del cuerpo de un contenedor. Miró hacia un cielo azul, no uno permanentemente grisáceo por la destrucción y la muerte sembradas por esa maldita diosa conejo. Kurama era libre y estaba en su propio cuerpo tras décadas de estar atrapado y haber pasado de Jinchuriki en Jinchuriki, el objetivo por el que había luchado todo ese tiempo, y nunca había odiado nada más. Qué terriblemente irónico es que, en el mismo momento en que fue liberado de su anfitrión, quiso desesperadamente recuperarlos. Ellos. Él. Naruto. El que preguntó por su nombre, el que era su amigo, su familia, lo que no había tenido en siglos, mientras los Bihulu se distanciaban unos de otros incluso antes de que fueran sellados. Su amigo. Su familia. Su Naruto. Su estúpido, imprudente e ingenioso amigo, quien había improvisado un sello de viaje en el tiempo basado en el Raishin y había enviado a Kurama de vuelta. No él mismo, el cuerpo mortal no podía trascender el tiempo de esa manera, pero un ser compuesto completamente de chakra, mucho más factible. Kurama no quería irse. Se enfureció y gritó, pero Naruto, su querido idiota, le sonrió con tristeza, con sus ojos azules demasiado apagados, y dijo que era la única salida. ¿Y tú? Había llorado como nunca desde la muerte de su padre. Morirás. Si la rápida y violenta separación de Kurama, cuando habían estado juntos desde que Naruto fue concebido, no lo mató, Kaguya y sus secuaces lo harían. Naruto no sobreviviría. ¿Y yo qué? Naruto sonrió. Te encargarás del pasado. Lo dijo con tanta fe, una fe a la que Kurama no se había acostumbrado ni siquiera después de 3 años trabajando en armonía. A Kurama le impactó profundamente, y fue en ese momento de debilidad que Naruto atacó. El sello se había desdoblado en una fracción de segundo bajo la palma de Naruto, y Kurama fue apartado. Ni siquiera pudo despedirse. Pero de nuevo, Naruto no creía particularmente en las despedidas, solo en los hasta luego. Kurama contempló el cielo azul, claro y brillante, pero no pudo odiarlo. Él, el Kyuubi no Kitsune, Bihuru de la calamidad, no pudo odiarlo. Tras enfrascarse en él durante décadas, siglos, ya no pudo odiarlo. En cambio, Kurama sintió dolor. Un dolor que se clavó en su chakra y se clavó como una daga en su pecho. Me dolió. Me dolió. Me dolió, ¿ve? La aldea de Roku, al pie del monte Yama, tuvo una leyenda que se extendió por generaciones. Cambiaba según quien la contara, pero la más común era esta. Un esposo y sus 2 hijos viajaron por las montañas, justo en la antesala del invierno. Nunca más fueron vistos. La esposa y madre de los hombres, en su dolor, viajó a las montañas en pleno invierno para buscarlos. Su cuerpo falló, pero su espíritu no. Su espíritu vagaba por las montañas, buscando a su esposo e hijos, cuyos cuerpos habían sido absorbidos por la montaña. Dicen que si escuchas el viento, aún puedes oír sus llantos de dolor. Los personajes cambiaban según a quien le preguntaras. Hermanos, mejores amigos, daba igual. Pero todos coincidían en que en esas montañas se oían gritos terribles y llenos de dolor, la pérdida más profunda. Al fin y al cabo en cada leyenda había algo de verdad. Kurama no estaba seguro de cuánto tiempo había vagado. No en su forma Bihuu, no en su forma de sabio, lo atraparían y lo meterían en un contenedor, y eso le impediría llegar a Naruto. Todos los Bihuu sabían cómo condensarse en forma humana, no era difícil. Kurama rara vez se había molestado, así que, a diferencia de sus hermanos, no tenía una forma humana preferida. Estuvo tentado a parecerse a Naruto, pero incluso él admitió que no era una buena idea. Así que simplemente se inspiró en Naruto. Rojo, el pelo rojo de Uzumaki, largo, suave y liso. Con el pelo suelto, se parecía a Kushina. No le gustaba. Puede que se hubiera reconciliado casi por completo con su anterior Jinchuriki, pero eso no significaba que tuviera que gustarle ni querer emularla. Así que se lo recogió y dividió el pelo en 9 largas trenzas. ¿En la nariz? Posiblemente, pero a Kurama no le importaba. Mantuvo sus ojos rojos, pero redondeó sus pupilas para ser menos, amenazante. Pero en sus mejillas, conservaba los bigotes de Naruto, y su kimono era de ese distintivo naranja brillante, con detalles negros. Kurama, y todos los demás, siempre le habían dado la lata a Naruto por su atuendo estúpidamente brillante, pero ahora no podía evitar encontrarlo reconfortante. Kurama incluso se lo diría a la cara, si tan solo pudiera volver a verlo. Pero no lo haría. No podría.
Ni por años. Claro que el estúpido sello de viaje en el tiempo de Naruto ni siquiera lo devolvió a un tiempo en el que Naruto aún vivía. Devolvió a Kurama a la mitad de la tercera guerra Shinobi. Kurama no había asimilado bien esa revelación. Por eso vagaba sin rumbo, en un estado de fuga, posiblemente inspirando alguna leyenda popular en el camino. Kurama no estaba seguro. No le importaba. Naruto no estaba allí. Naruto no estaría aquí. No por años. A Kurama le gustaría decir que se había sacudido, que se había inspirado, para mejorar el pasado y así mejorar el futuro de Naruto. Que había planeado sus pasos e interferido a propósito para el bien de todos. Le hubiera gustado decirlo. Pero no lo hizo, porque sería una mentira. Podría haber sido el Kami dándole un respiro, poco probable, buena suerte, aún más improbable, o el universo riéndose en su cara, probable, pero cuando encontró a un Obito no traumatizado, a un mini Kakashi y a una chica de cabello castaño, así que Kurama no recordaba su nombre, no recordaba muchos nombres. En una cueva que se derrumbaba, Kurama no dudó. La visión de alguien en peligro inminente impulsó a Kurama a moverse. Obito apartó a su mini Kakashi de las rocas que caían. Como había sucedido antes, Obito había sido aplastado y le había entregado su ojo a Kakashi, antes de que sus compañeros tuvieran que dejarlo atrás. Si eso ocurría, Zetsu lo llevaría ante Madara, lo manipularía y los encaminaría hacia la aniquilación total. Kurama no podía permitir que eso sucediera. Iba a salvar a Naruto y su futuro. Empezando ahora. Un rápido Kawarimi, y Kurama estaba en el lugar de Obito, con rocas cayendo sobre él. Ignorando los gritos de sorpresa, Kurama retiró el brazo y golpeó hacia arriba. Su forma humana no era tan fuerte como su forma Biju, por supuesto. Una bestia de chakra del tamaño de una montaña podría destrozar una roca como esta con un solo dedo. Pero aunque estuviera comprimido en esta forma, no era precisamente débil. Su puño golpeó la roca, convirtiéndola en guijarros y polvo que cayeron sobre él. Kurama suspiró y se sacudió los restos del kimono. Puede que solo fuera una construcción de chakra, pero eso no significaba que no le gustara tener la ropa limpia. ¿Quién eres?, preguntó Mini Kakashi, a quien Kurama probablemente debería llamarse simplemente Kakashi. Kurama se giró, y la expresión que tenía en el rostro hizo que Obito y su compañero castaño retrocedieran. Maldita sea, esta vez incluso intentó parecer accesible. En fin, supongo que ni siquiera intentaría cambiar su cara de perra en reposo. Kurama miró al valiente shinobi tuerto, que honestamente era tan pequeño, quien pensó que poner a este niño en un campo de batalla era una buena idea, y decidió apostar todo. Soy Uzumaki Kurama, date bayo. No le habían creído, claro. ¿Por qué lo harían? Sí, tenía el pelo tradicional de Uzumaki y una complexión de Uzumaki, aunque para Kurama era más como la de Naruto, porque él lo decía. Pero parecer un Uzumaki no bastaba para ganarse su confianza. Obito parecía querer hablar con él, lo cual era extraño para el chico que se habría convertido en el hombre que daría caza a Kurama y a sus hermanos en busca de un mundo perfecto. Ya no lo haría. No con la interferencia de Kurama. Kakashi le había dicho a Kurama que se fuera, y que Kakashi no lo mataría si lo hacía. Era lindo. Kurama se lo había dicho, y el niño pequeño parecía adorablemente asesino. Estar en forma humana lo estaba volviendo sentimental. Para integrarse, Kurama había reconstruido su interior para imitar un sistema de chakra humano, de modo que no lo pillaran en cuanto un Byakugan lo viera. ¿Afectó esto a su forma de pensar? ¿Afectó a su forma de sentir? ¿O fue Naruto quien inspiró estos cambios en él? Naruto había sido capaz de muchísimas cosas. Kurama los había dejado a su suerte. De ahora en adelante, se las arreglarían sin su interferencia. ¿No se suponía que Minato llegaría pronto? Al menos, eso creía. Además, tenía una planta consciente que matar. Probablemente. De alguna manera. Maldita sea, había heredado tantos gestos de Naruto que se había olvidado por completo de planificar. Eso podría haber funcionado para Naruto, quien inspiraba lealtad y trabajo en equipo, pero no para Kurama. Kurama no tenía amigos en quienes confiar aquí. No tenía a nadie en absoluto. Estaba solo. Entonces, ¿cómo matar a Zetsu? Kurama sabía dónde estaba, por supuesto, en el cementerio de la montaña con Gedo-Mazo y Madara. Joder, ¿cómo iba a lidiar con eso el Gedo-Mazo? Si tuviera a Kakashi, el Kakashi de Naruto, sugeriría Kamui. Sellar los problemas en una dimensión alternativa, como un Biju alborotador. Sellarlos. Sí, había algo ahí.
Sellarlos, evitar que Zetsu conspirara, si no podía matarlos. El Gedo Mazo era la prioridad. Sin él, todo el plan de Zetsu se desmoronaría. Aún podía manipular y matar, pero solo hasta que Kurama lo atrapara. Madara, en ese momento, era prácticamente un elemento insignificante, a pesar de su fragilidad, completamente dependiente del Gedo Mazo. Moriría justo después de que Kurama se deshiciera del Gedo Mazo, o cuando Kurama estuviera dispuesto a dejar morir al bastardo. Sí, se desharía de ellos y les haría daño. Kurama tendría que ser meticuloso para asegurarse de hacerlo bien a la primera. Lo que significaba que tendría que dedicar tiempo a descubrir cómo modificar el sello Bijulu para las plantas alienígenas y la cáscara del 10 colas. Joder, ¿no podía simplemente volarlo todo y dar por terminado el día? Bueno, hubo cierta cantidad de explosiones. Quizás había sido un poco sensato en su conflagración. En su defensa, había sido para destruir tanto los clones de Zetsu como los pergaminos sellados que contenían a Zetsu, al Gedo Mazo y el cadáver de Madara. O los fragmentos del cadáver de Madara una vez que Kurama terminara con él. Fue menos satisfactorio de lo que esperaba. El hombre que lo había controlado, que lo había condenado a él y a sus hermanos a sus prisiones, que había asesinado a una gran cantidad de amigos y aliados de Naruto, había muerto a manos de Kurama. Su odio ardía con fuerza, iluminando su alma con un propósito y un vigor que no había sentido desde la muerte de Naruto. Ni siquiera salvar a Obito lo había hecho sentir tan vivo. Pero después de hacerlo, Kurama se sintió vacío. La venganza se había consumado, Naruto nunca tendría que luchar contra Kaguya, se salvaron de la amenaza de la cuarta guerra Shinobi que había destruido el mundo. Había obrado bien, quizá no por las razones correctas, pero lo había hecho bien. Aún así, sentía frío y vacío. Aunque también podría deberse al agotamiento de chakra. Quizás se había esforzado más de lo debido en el jutsu. Bueno, al menos destruyó definitivamente sus restos. Kurama lo comprobaría, no era un maldito novato, pero, quizás más tarde. Cuando estuviera menos agotado de chakra. Puede que se hubiera acostumbrado a ser agotado una y otra vez, trabajando constantemente con Naruto durante años para intentar salvar a la mayor cantidad de personas posible, pero nunca había sufrido un agotamiento de chakra. El sello que lo retenía siempre retenía al menos un poco de su chakra para contenerlo. Pero ahora estaba en su propio cuerpo, tomando decisiones por el bien de la gente de Naruto, haciendo explotar cosas y sufriendo agotamiento de chakra. Alegría. Oye, ¿estás bien? Gritó Kushina. Espera, Kushina. Kurama abrió los ojos desde donde se había arrojado sobre la rama de un árbol para descansar. Sí, era Kushina, de pie al pie del árbol con las manos en las caderas. ¿Qué hacía allí? ¿Eres Uzumaki Kurama? Preguntó con un tono de voz indescifrable. Bueno, en realidad, un tono probablemente completamente identificable. Llevaba más de una década dentro de esa mujer, pero no le importaba analizar lo que fuera. No parecía que intentara matarlo en ese momento, así que, da igual. Kurama gruñó lo que podría haber sido acuerdo o desacuerdo. Estaba cansado, maldita sea. Kurama cerró los ojos y luego dejó caer la cabeza. Estaba tan cansado, ¿cómo demonios había sobrevivido Kakashi al agotamiento del chakra de su Sharingan tan a menudo? Esto era lo peor. Oye, no te me mueras. Kurama sintió que la rama debajo de él se movía con el peso adicional de Kushina saltando a su lado. No me muero, cállate. Kurama apenas logró contener un tomate, su apodo habitual. Llamarla igual que el Kurama que llevaba dentro sonaba como una forma rápida de entregarse. Había, por supuesto, otro Kurama. Sus chakras eran diferentes, por lo que no se fusionaban. El chakra se desarrollaba y cambiaba junto con las experiencias de vida de uno, y él y el Kurama actual tenían experiencias de vida diferentes. Eran como gemelos. Los gemelos tenían chakras similares, pero aún así cambiaban y se desarrollaban individualmente. Ahora él era su propio gemelo. Genial. Gracias, Naruto. Te ves terrible, dijo Kushina. Kurama entrecerró los ojos al ver la figura borrosa de una mujer. No me había dado cuenta, respondió secamente. ¿Estás fumando? ¿Te emborrachaste con lo que sea que hizo estallar esa montaña? Por eso vine, Datebane. Seguro que se veía el humo a kilómetros de distancia. Bien, gruñó Kurama, volviendo a bajar la cabeza. Significa que lo hice bien. ¿Hacer qué bien? ¿Volaste la montaña? Parecía contenta ante la perspectiva. Me lo merecía. Ahora cállate. Ah, ¿sí? ¿Es agotamiento de chakra?
Kusina sonaba sospechosa. ¿Por qué? Su agotamiento de chakra debería ser evidente con solo mirarlo, y él sabía que era una sensora bastante buena por sus raíces Uzumaki. Ah, por eso. Los Uzumaki eran monstruos de chakra que apenas sabían cómo era el agotamiento de chakra, y mucho menos lo sentían. Con su fachada de Uzumaki, eso era sospechoso. Bueno, discúlpenla, él era mucho más monstruo de chakra que ella, literalmente. Volar una montaña no es fácil, refunfuñó Kurama, sin quejarse ni quejarse, por mucho que dijera cualquier mentiroso pelirrojo. Tuve que luchar contra ellos, quemarlo todo y luego volarlo. ¿Ellos? Preguntó Kusina con curiosidad. Que tú también seas Uzumaki no significa que te lo vaya a contar todo, gruñó Kurama. Maldita sea, solo quería dormir. ¿Lo admites? Kurama miró a Kusina con los ojos entrecerrados. ¿Admitir qué? ¿Mi nombre? Ya lo sabías, ¿por qué lo preguntas? La gente miente. Pero tu chakra me resulta tan familiar. Aunque tengas ascendencia Uzumaki, no significa que la vayas a reclamar. El rostro de Kusina estaba oculto por su cabello, y su voz, normalmente emotiva, era tranquila. Kurama suspiró. Joder, no lo había pensado bien. Sí, eligió parecerse a un Uzumaki. Eligió el nombre Uzumaki. Pero no fue realmente lo que eligió. Eligió parecerse a Naruto. Eligió el nombre de Naruto. Kusina era tangencial en todo eso. Kami, todo lo era. Naruto era todo. Su todo, y él no estaba aquí, se había ido, y Kurama lo había perdido todo. No parecía haberse roto las costillas antes, pero tal vez sí. Porque, si no, le costaba tanto respirar. Le dolía el pecho, algo profundo, tras las costillas. Le temblaba el pecho y Kurama no podía respirar. ¿Estás bien? Kusina sonaba nerviosa. ¿Por qué lo preguntas? Refunfuñó Kurama. Sentía los ojos raros y le ardía. ¿Le había entrado humo antes? Debería haberlo aceptado bien, a menos que su forma humana no tuviera la misma tolerancia al fuego y al humo que su forma normal. Estás llorando. ¿Qué? Kurama se llevó una mano a la cara y sintió una ojera. Qué raro. Nunca había llorado en forma humana. Claro que nunca había tenido lagrimales como Dios manda. ¿Qué le había preguntado de nuevo? ¿Estás bien? No, desde luego que no. ¿Cómo podría estarlo? Sin Naruto. Sin su mejor amigo. Sin su persona más preciada. La venganza era tan hueca ante la desolación de la soledad. Incluso cuando estuvo encerrado, había estado dentro de alguien, su presencia constante, ineludible. Antes había sido irritante. Pero ahora Kurama simplemente lo extrañaba. Lo extrañaba a él. A Naruto. ¿Y qué se suponía que debía hacer al respecto? ¿Qué podía hacer? Nada. No podía hacer nada. Quería enfurecerse, gritar, pero ¿de qué serviría eso? Era inútil. Era inútil. Entonces, ¿estaba bien? No. No lo soy, respondió Kurama sin saber por qué. Quizás porque la conocía. Poco probable. La conocía, pero eso no significaba que le gustara. Le gustaba Naruto. Amaba a Naruto. Y Naruto la amaba. ¿Era por eso? ¿Porque la gente de Naruto era su gente? Aún no estaba del todo claro. Quizás era porque ella lo entendería. No hacía falta que le gustara para saber que Kusina comprendería la profunda pérdida que suponía perderlo todo. Incluso si no fuera su antigua Jinchuriki, lo sabría. ¿Cómo iba a ser incapaz de entender a alguien de una aldea en ruinas? La habían llamado la última Uzumaki. Un remanente de una aldea destruida, todos los que conocía, muertos y desaparecidos, solo ella para llorarlos. Y ahora Kurama era el último. El último de su línea temporal, el último de su gente, había sido el último de los Biju, y ahora la última persona en recordar a Naruto. Ay, Naruto, ese maldito idiota, abandonándolo en el pasado. Él lo había arreglado, Naruto. Él había arreglado el pasado. Había hecho todo lo posible, Naruto. ¿Estaría orgulloso de Kurama? O, tal vez triste, por lo solo que estaba Kurama. Debería haber sido Naruto. Naruto podría haberlos derrotado, y entonces tendría una vida que vivir. ¿Qué vida tenía un Biju que se escondía como humano? ¿Qué sentido tenía continuar? ¿Qué sentido tenía ser un Biju libre, cuando lo único que anhelaba era su jaula? Su persona. Su amigo. Naruto. Kurama estaba acabado, aunque, ¿no dijo ese pequeño bastardo de Uchiha algo sobre un concejal ladrón de ojos?
Naruto se habría enfadado si se hubiera vengado del clan Uchiha en su conjunto en lugar de individualmente, pero no podía enfadarse por enmendar un error, y además, destruir a uno de los individuos que tenían el potencial de controlarlo. Pero eso requeriría estar en Konoha. Naruto no estaría contento si entraba disparando, porque una parte considerable de la aldea sería destruida. No tanto como sus ataques a Konoha en forma Biju, pero sí mucho. Y a pesar de su habilidad con el jutsu de fuego, no quería quemar puentes todavía. Pero ¿qué clase de idiota le daría un pase libre para entrar al pueblo, espiar a Shimura y obtener suficiente evidencia para matarlo legalmente con toda la falta de supervisión que eso implica? Kushina. Kushina era ese tipo de idiota. De tal palo, tal astilla, supuso. Pero aún así. La tercera guerra Shinobi acababa de terminar, la paz se había formalizado y Minato había sido nombrado públicamente sucesor del Hokage. Al parecer, Kurama había pasado más tiempo del que creía, absorto en sus pensamientos y papeles, intentando descubrir cómo encerrar a Zetsu, Madara y los Gedo Mazo. Madara era fácil, solo era un humano, y los humanos habían tenido pergaminos corporales durante generaciones. Lo difícil fue descubrir cómo asegurarse de que no los expulsaran al destruir los sellos. Kurama los había probado exhaustivamente y sabía que funcionaría. Aún así, lo comprobó, con Kushina siguiéndolo molestamente y, por alguna razón, ayudándolo a clasificar los escombros. Había suficientes evidencias dispersas de materia vegetal quemada como para que Kurama se asegurara de que ningún clon de Zetsu se hubiera escapado, aunque aún era lo suficientemente pequeña como para saber que su conflagración había sido lo suficientemente poderosa. Que fuera lo suficientemente conmocionante como para derrumbar todo un sistema de cuevas no significaba que ardiera con la intensidad suficiente como para destruir los pergaminos. Pero parece que Kurama había cubierto sus apuestas, ciertamente manipuladas, correctamente. Se habían ido. Kurama había logrado salvar el pasado. Cuando Kushina le preguntó si tenía a dónde ir, Kurama estaba distraído y agotado de chakra lo suficiente como para admitir que no tenía a dónde ir, ni a nadie, pero ella probablemente ya lo había adivinado. Kushina había decidido que su nuevo primo tenía que ir con ella, y su prometido lo amaría, lo sabía. ¿Y Kurama? Kurama era débil. Y estaba a la deriva. No discutía con alguien que lo guiaba, que le daba un propósito. Incluso si ese propósito era la tarea que él mismo se había asignado, matar a Shimura, y su guía era más un secuestro que cualquier otra cosa. Pero que Kushina lo reclamara como pariente y prácticamente lo secuestrara no significa que debiera haber sido aceptado tan fácilmente. ¿Dónde estaban las preguntas? ¿Ambú misteriosos amenazándolo? ¿Un viaje a TI? Era fácil. Demasiado fácil. Alguien, en algún lugar, lo estaba manipulando, y no podía estar seguro de si sus intenciones eran favorables o benignas. Kushina acababa de presentarlo al Sandaime, como una maldita mascota, y luego lo llevaron a su casa y le dijeron que completara los documentos de ciudadanía. ¿Era contagiosa la estupidez? ¿Un requisito para quienes querían ser Hokage? ¿Solo cosa de Konoha? Bueno, quizá no, Konoha presentó muchos genios y talentos, aunque también los traumatizaron a todos y la mayoría murió joven. Kakashi, de hecho, vivió más tiempo, y según los recuerdos de Kurama, intentó morir activamente tras la muerte de Kushina y Namikaze. Completar sus papeles con Kushina fue un ejercicio de paciencia y pensamiento crítico. No tenía excusa. Tuvo que improvisar la mayor parte del proceso. ¿Cuántos años tenía? Casi tanto como Ninsu, pero no lo aceptarían. Él, arbitrariamente, eligió el día en que Naruto le preguntó su nombre como su fecha de nacimiento. ¿Ridículamente sentimental? Sí. ¿Implicaciones más profundas sobre sus sentimientos de las que se atrevía a analizar? También sí. Elegir su año de nacimiento fue más difícil. ¿Qué edad tendría durante la caída de Uzushio? ¿Qué edad aparentaba ahora? Mayor que Kushina, ella le parecía una bebé. Kurama no recordaba si ya tenía 20 años. Pero, claro, Kurama tampoco parecía viejo. Había elegido tener 20 años cuando cayó Uzushio, y por lo tanto tenía 35. Kushina le había preguntado cómo había sobrevivido. Kurama había esquivado la pregunta. Otra opción era registrarse como civil. Kushina lo miró con recelo, pero Kurama insistió. Sabía jutsu, podía luchar junto a un shinobi perfectamente, pero no era un shinobi. Kushina no lo había entendido, pero Kurama se lo explicó así. La diferencia entre un shinobi y un samurái no radica en la habilidad, la letalidad ni a quién sirven.
Es cuestión de entrenamiento y filosofía. No soy un shinobi, ni en mi entrenamiento ni en mi filosofía. Conozco algo de ninjutsu y puedo defenderme, así es como logré escapar, pero soy un guerrero, no un shinobi. Y luego, más discretamente, me he escondido y luchado por sobrevivir durante años. Preferiría no hacerlo más. No si tuviera la opción. Me registro como civil, Kusina. Quizás había visto la terquedad en sus ojos y sabía que no cedería. Y no lo hizo. Aunque Kurama podía luchar con los mejores, también sabía que su capacidad de trabajo en equipo y de seguir órdenes eran un desastre. No había nadie aquí a quien respetara lo suficiente como para seguir, y eso solo provocaría que murieran, y luego lo echarían, ya fuera del grupo shinobio de la aldea. Mejor eliminar al intermediario y dejar a Kurama en la aldea. En sus muchos años de vida, había dominado muchos oficios. Tenía la habilidad para encontrar un trabajo que no implicara matar gente. Tras años de desolación y muerte, Kurama deseaba tomarse un descanso. Su esperanza de vida era tal que su descanso podría durar toda una vida humana, pero eso no era relevante. Por el momento, Uzumaki Kurama era un civil de Konohagakure. Qué extraño. Una parte amarga de él se quejaba de que podían aceptarlo, pero solo cuando parecía humano. Se preguntaba distraídamente cómo sería si su padre los hubiera creado a él y a sus hermanos con apariencia humana. Si fueran más personas que bestias a ojos de los humanos. Pero claro, los humanos siempre habían temido y codiciado el poder. Tal vez habrían encontrado una forma completamente diferente y peor de controlar el poder de Kurama y sus hermanos. Pero no tenía sentido preguntarse tanto. En ese momento, Uzumaki Kurama estaba siendo arrastrado por la manga por Uzumaki Kusina, la madre de su ser más preciado, hacia un destino desconocido. Desconocido, ya que Kurama técnicamente había pasado más tiempo en Konoha que Kusina, aunque solo fuera dentro de sus anfitriones. Así que, aunque Kusina solo le había dicho que iban a una sorpresa, Kurama sabía perfectamente a dónde iban. ¿Cómo no iba a saberlo? Era el lugar favorito de su anfitrión. 2 Hinchurikis seguidos. Ramen de Ichiraku. Kusina lo presentó con todo el orgullo de una madre primeriza, habría tenido ese orgullo si no la hubiera matado en la primera línea temporal. Pero estaba aquí, ahora, sin ningún miedo a una versión de la bestia que despreciaba dentro de ella. Este es el mejor lugar para comer ramen en las 5 naciones elementales. Incluso compartí algunas de las recetas de ramen de Uzusio con ellos, para que puedan saborear el sabor de su tierra. Bueno, Kurama odiaba reventar su burbuja, pero nunca había comido ramen antes. Kusina se giró bruscamente hacia él, y su largo cabello rojo le golpeó la cara. ¿Qué? ¿Cómo no lo pudiste tener? Es lo máximo. Eso me dicen todos. Repetidamente. Si bastantes personas me dicen que haga algo, no lo hago. Por principios. El padre de Naruto y Kurama fueron las únicas excepciones en la longeva vida de Kurama. Padre, porque era padre, y Naruto porque era Naruto. El mejor amigo de Kurama. Su persona más preciada. Kurama lo es todo. También era una razón por la que Kurama sería un terrible shinobi, y esperaba que Kusina se diera cuenta de eso. El ramen es la comida de los dioses. ¿Cómo has sobrevivido? Pues da igual. Te sentarás y no te dejaré ir hasta que te comas el ramen. Declaró Kusina, y Kurama suspiró. No iba a salir de esta. Y, bueno, no podía decirle que nunca había comido nada con papilas gustativas humanas. Él vivía del chakra, él era chakra. No tenía ningún problema en absorber chakra natural en sí mismo, y este existía en todas partes. ¿Eso lo convertía técnicamente en un sabio? No tenía ni idea, y tampoco le importaba. Kurama se sentó en un taburete familiar en un puesto familiar, y por un momento casi pudo fingir que oía la voz de Naruto, sentía su chakra y su alegría desenfrenada. Pero solo era fingido. No había nadie allí que lo conociera, ni nadie que pudiera conocerlo. Si alguna vez revelaba su condición de bestia con cola, sería perseguido sin cesar mientras la gente intentaba tener un duplicado del Kyuubi en su arsenal. No. Nadie podía conocerlo. Esta era su vida ahora. Y tendría que aprender a vivir con ella. De alguna manera. Kusina-chan, mi clienta más fiel. Teuchi sonrió al acercarse. ¿Lo de siempre? Claro. Kusina sonrió, sentándose junto a Kurama. Y un tazón de tu mejor ramen tonkotsu para mi primo. Nunca ha probado el ramen, Tebane. ¿Tu prima? ¡Genial! Ahora puedo descubrir si el gusto por el ramen es genético, bromeó Teuchi, y se fue corriendo a la cocina.
El silencio se apoderó de ellos. En realidad no habían hablado mucho, desde su primera conversación. O bien habían estado distraídos yendo a Konoha, o bien arreglando los papeles de Kurama. Y ahora estaban allí. Bueno, ¿cuál es tu comida favorita? Para que sepa que vamos a sustituir con el ramen, Tebane, dijo Kushina, dando golpecitos nerviosos en la encimera. No tengo, respondió Kurama. ¿Por qué iba a tenerla? Casi no comía nada antes de ser sellado, y no pudo comer después de estarlo. Antes, prefería el ganado entero, pero la carne de vaca cruda y ensangrentada no solía ser aceptable. Oh. ¿Un pasatiempo favorito? No tengo uno. Kushina no respondió, y Kurama la miró de reojo. Parecía incómoda, ¿se le estaba yendo mal la conversación, no? Claro que sí. En su defensa, varias décadas de aislamiento sin nadie que lo reconociera para hablar con él no le habían ayudado a mantener una conversación. Claro que, antes de eso, apenas había hablado con nadie. Kurama había dicho que era un ser solitario, completamente independiente, y que no necesitaba algo tan insignificante como compañía. Había estado mintiendo. Se había sentido terriblemente solo, hasta que llegó Naruto. Hasta que ese pequeño imbécil imprudente y miope le gritó en la cara que iban a ser amigos, y que nada de lo que Kurama pudiera hacer lo detendría. Date vallo. Idiota. Estúpido, imprudente y abnegado. Kurama suspiró profundamente. Ya no tenía su rubio buffer de conversación, y nadie más había querido hablar con él, así que tendría que arreglárselas solo, con sus habilidades extremadamente limitadas y mediocres. ¡Qué alegría! Mi color favorito es el naranja, ofreció. No la miró a los ojos, pero sintió su chakra vibrar de alegría, como una pequeña fogata alegre contra sus sentidos. Me gusta el amarillo. Y a partir de ahí, la conversación fluyó con naturalidad. Kushina parecía aceptar que él era generalmente breve con sus respuestas, y todo lo demás. Habló lo suficiente por los dos, con Kurama emitiendo pequeños HMS y así haciendo los sonidos adecuados en sus historias incoherentes. Era como estar sentada junto a Naruto mientras hablaba, ignorando por completo que Kurama había estado con él todo el tiempo, escuchando todas las cosas sobre las que divagaba. Kurama estaba casi molesto, de alguna manera, por la forma en que Naruto invadía cada aspecto de su vida. No podía pasar una hora sin pensar en él, su perspectiva, sus ideas, lo que le gustaría, lo feliz que sería al ver a su madre. Pero no podía molestarse porque amaba a Naruto. Amaba su perspectiva casi ingenua, sus planes poco convencionales, la forma en que le gustaba prácticamente todo lo que se cruzaba en su camino, y su contagiosa alegría y amor por casi todos los que conocía. Y no soportaba apartar a Naruto de sus pensamientos. Porque si lo mantenía en sus pensamientos, Kurama lo mantendría con él. De esa forma, no se había ido. Teuchi salió de la parte de atrás con un gesto elegante, un tazón de ramen en cada mano. Aquí tienes, yo invito. Teuchi. No tienes que hacerlo, protestó Kushina débilmente. Kurama miró con recelo el ramen que tenía delante. Bueno, podía admitir que olía bien, incluso para su olfato agudizado. Tonterías, Kushina-chan. Es un regalo. Bienvenido a Konohagakure, Uzumaki-san, saludó Teuchi a Kurama con una sonrisa, y por un momento se quedó atónito. Teuchi y su puesto de ramen habían sido un refugio para Naruto. Nunca lo consideraron un monstruo, nunca lo juzgaron por estar sellado con Kurama, y siempre lo recibían con una sonrisa. Kurama nunca había recibido una sonrisa de inmediato. Una vez que él y Naruto se entendieron, Naruto había sido todo sonrisas para Kurama. Pero al principio, había tenido miedo. Del monstruo que llevaba dentro, aquel por el que la gente lo odiaba, aquel que había matado a sus padres. Pero justo aquí, ahora, Kurama fue recibido con sinceridad y calidez, sin más razón que ser él mismo. Y, bueno, ahora mismo no parecía un bijou. Pero aún así, conmovió una parte de él, profunda y cálidamente. La parte que había estado fría desde que Naruto lo lanzó al pasado. Era pequeña, una cerilla en la oscuridad, pero aún así estaba allí. Tras lo que probablemente fueron varios segundos de mirada incómoda, Kurama inclinó la cabeza en agradecimiento. Gracias por la comida, retumbó Kurama. La sonrisa de Teuchi se ensanchó. Puede que sean gratis, pero si quieres más, tendrás que pagar. Puede que seas mi mejor clienta, Kushina-chan, pero me comerías hasta la médula si te diera la oportunidad. Mientras Kushina estaba distraída, Kurama rompió sus palillos y tomó su primer bocado de ramen. Kurama no era particularmente religioso.
Sí, sabía que eran poderes superiores, pero no les rezaba. Él mismo era una especie de poder superior. Pero en ese momento se sintió como un verdadero kitsune, que había adquirido sus 9 colas y ascendía a un estado superior. Kusina miró a Kurama. Ahora come un poco de ramen. Dime qué te parece. Kurama simplemente la miró impasible y le ofreció su tazón vacío a Teuchi. Estuvo muy bien. Gracias. Tanto Teuchi como Kusina se quedaron boquiabiertos. Pero ni siquiera te vi comer. Protestó Kusina, pero Teuchi solo se rió a carcajadas. No he visto a alguien terminar un tazón tan rápido desde que Akimichi-sama regresó de una misión de 2 meses en el país de la nieve, se rió, y Kusina aparentemente comenzó a verle humor también. Ja. Ni siquiera yo he sido comparada con Shouza en cuanto a mis hábitos alimenticios. Kusina se rió entre dientes, y Kurama sintió que sus labios se curvaban con una leve sonrisa. Ah. Entonces eso significa que no te importaría si me llevo tu tazón. La voz de Kurama se apagó, divertida, cuando Kusina jadeó y rodeó su tazón de ramen con los brazos para protegerlo. Ni hablar. Consíguete uno propio. No tengo dinero, respondió Kurama con suavidad y se dispuso a esperar. Yo invito. Teuchi, tráele shoyu. Vamos a por todas, Kurama. Comeremos todo tipo de ramen hasta que no podamos más. Por fin veremos si hay alguien más que un Akimichi que pueda comer más que yo. De hecho, Kurama ganó su competencia entre los vítores de los espectadores. Resultó que el estómago de un Bijuu era casi inagotable. Akimichi, que observaba, dijo que Kurama había sido invitado formalmente a la competencia anual de todo lo que puedas comer de Akimichi. Kusina tenía una invitación permanente, y ahora también le extendieron una a Kurama. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto, en concreto. Aunque podría haber sido el aire veraniego, la multitud a su alrededor o tener el estómago lleno de ramen, Kurama sintió una calidez que nunca antes había experimentado. Fue sorprendente la facilidad con la que Kurama se adaptó a la vida en la aldea. Consiguió trabajo en una tejeduría. Empezó desde abajo, claro. Que tuviera las habilidades no significaba que tuviera referencias ni currículum. Pero resultó que estar desde abajo era relativo. Como nuevo empleado, le asignaron las tareas que nadie quería. Por ejemplo, ir a los aburame y ayudarlos a recolectar una cepa especial de seda de araña para tejer. Al parecer, nadie quería interactuar con las colmenas vivas ni con sus insectos. Al parecer, eran espeluznantes. Kurama no tenía ni idea de cómo estos civiles habían llegado al acuerdo con los aburames y les tenían miedo. Kurama, sin embargo, no. Antes de ser sellado, Kurama pasaba todo su tiempo en la naturaleza. Bajo las copas de los árboles, en las cimas de las montañas y, ocasionalmente, junto a las costas arenosas. Le encantaba, sobre todo los bosques, pero notó que había insectos por todas partes. Insectos en la hierba, insectos en los árboles, insectos en agujeros en el suelo, insectos en la nieve, insectos en el agua o sobre ella, insectos en la arena, insectos por todas partes. A Kurama no le importaban. En muchos casos, le gustaban. No sabías que extrañabas el sonido de los grillos por la noche hasta que te encerraban en un ser humano durante décadas y no tenías ningún sonido para dormir aparte de tu propia respiración. Naruto había ayudado a Kurama a transformar el espacio marino en un bosque, iluminado únicamente por una cálida hoguera, las estrellas y el eterno canto de los grillos en la noche. Mientras el mundo se acababa y el cielo era un gris perpetuo, día y noche, Kurama y Naruto tenían su espacio juntos. Ese espacio marino, y Naruto, eran el único consuelo de Kurama. El punto es que a Kurama le gustaban los insectos, y a Aburame le gustaba que le gustaran. Al parecer, las arañas estaban contentas de que a la persona a quien le daban su seda le gustaran y no les tuviera miedo. Al parecer, a Aburame también le gustó eso, y solicitó a los empleadores de Kurama que lo enviaran a recolectar la seda de las arañas permanentemente. Los demás empleados, muy contentos de tener una excusa para no hacer su tarea menos favorita, le entregaron con gusto todas las responsabilidades a Aburame. Kurama casi hizo un comentario sarcástico sobre los civiles, pero luego recordó que ahora era uno. ¡Qué novedoso! Kurama sentía que estaba haciendo un excelente trabajo como civil. Vivía en un apartamento con Kusina, tenía un trabajo e incluso lo ascendieron a gerente de gestión de fuentes. Kurama era muy consciente de que solo le dieron ese ascenso para que siguiera administrando el Aburame y así nadie más tuviera que enfrentarse a las arañas, pero aún así podía estar orgulloso de ello. Kusina lo había sido.
Estaba tan feliz por Kurama. Les había preparado ramen esa noche como felicitación. Era extraño y conmovedor. Nadie se había sentido orgulloso de él antes, excepto su padre y Naruto. Era agradable, aunque no amargo, saber que no sería tan amable con él si supiera quién era realmente. Kurama suspiró y negó con la cabeza, con las trenzas golpeándole la espalda. No tenía sentido seguir pensando eso. No podía hacer nada al respecto. Kurama caminó con facilidad por el camino hacia el complejo Aburame, disfrutando del roce de sus trenzas contra su espalda. Uzumaki-san. Kurama se giró al oír el grito y vio al pequeño Uchiha Obito corriendo por la calle hacia él, con su equipo pisándole los talones. Obito se detuvo de golpe frente a Kurama, levantando polvo en el dobladillo de su kimono. ¿Puedo ayudarte? Kurama arqueó una ceja. Me salvaste. Gritó Obito, mirando fijamente a Kurama. Kurama se apartó del niño en su espacio personal. Sí. ¿Y? Sé cortés, Obito, lo regañó su compañero castaño, deteniéndose un paso detrás de Obito. Kakashi lo agarró por la espalda de la camisa y lo arrastró fuera del espacio personal de Kurama. Fue un poco cómico, considerando lo bajo que era Kakashi en comparación con Obito. ¿No era 3 años menor que sus compañeros? ¿O 5? El rostro de Kakashi parecía tan redondo y joven comparado con lo que Kurama conocería en el futuro. Los 3 niños, que eran solo niños, formaron una fila y, al unísono, hicieron una profunda reverencia. Gracias por salvarnos. Exclamaron a coro. Kurama parpadeó. ¿Qué? Me salvaste la vida. Dijo Obito. Y quién sabe qué les habría pasado a Rin y a Kakashi si no hubieras estado allí. Kurama parpadeó lentamente. Sintió que su cerebro se saltaba una pista. ¿Qué? Kakashi lo estaba juzgando. Era adorable. Te agradecemos que nos hayas salvado la vida. No tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste. Tenemos una deuda contigo. Kurama parpadeó de nuevo. Era tan simple que le agradecieran por salvarle la vida a alguien. Había salvado docenas, cientos de vidas con Naruto, y a Naruto le habían dado las gracias cada vez. Pero a Kurama no. Nunca le habían dado las gracias a Kurama, y no le había molestado porque Naruto sí. Naruto lo reconoció y reconoció que eran compañeros. Ninguno de los dos sería capaz de hacer lo que hicieron si no se tuvieran el uno al otro. Y ahora estaba allí. Recibía las gracias por salvarles la vida a estos 3. A la vez, le producía una sensación cálida en el pecho y le dejaba un sabor amargo en la boca. Claro. Claro que solo le agradecieron cuando parecía humano. Pero Kurama lo ignoró. Probablemente los había estado mirando en silencio durante un rato incómodo. No hay deuda, dijo Kurama con desdén. No lo hizo por bondad. Sí que lo hay, replicó Kakashi con indiferencia. Nos salvaste la vida, arriesgando la tuya. Tengo una deuda de vida contigo. ¿Cómo demonios se había relajado Kakashi al crecer? ¿Fue por la exposición a Maito Gai? Debería encontrar la manera de azuzar a Gai con Kakashi, para que el pequeño y serio niño de 8 o 12 años se relajara. Pero eso requeriría interactuar con Gai él mismo. No le sorprendería que Gai se hubiera calmado con la edad. No hay deuda, repitió Kurama. Con lo serio que era Kakashi, no le sorprendería que el niño decidiera seguirlo como un guardaespaldas pequeño y demasiado serio. Sí, no. Kurama no iba a lidiar con eso. Un ataque salvó la vida de mi mejor amigo. No hay deuda si yo simplemente hiciera lo mismo. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par. ¿Conocías a mi papá? No, nunca lo conocí. Pero mi amigo se salvó, y eso es todo lo que necesito saber. ¿Estaba Kurama mintiendo? Sí, totalmente. ¿Se sentía mal por ello? No. Estaba mintiendo sobre todo lo demás en su vida. Esta era una mentira insignificante en comparación. Oh, Kurama no podía distinguir qué emoción sentía Kakashi. Esto era incómodo. Kurama quería irse. Pero antes de que pudiera darse la vuelta y abandonar aquella situación tan incómoda, Obito volvió a hablar. Oh, nunca nos presentamos. Soy Uchiha Obito. Nohara Rin, dijo la chica de cabello castaño cortésmente. Ataque Kakashi, murmuró Kakashi. Uzumaki Kurama. Estoy trabajando, dijo Kurama. Esperaba que captaran la indirecta. Oh, ¿podemos ayudar? Preguntó Obito alegremente. Maldita sea, Uchiha, no estaba captando la indirecta. Tenemos que reunirnos con Minato Sensei, dijo Kakashi. Gracias, voz de la razón.
Tenemos tiempo, Kakashi, no hay daño, dijo Rin dulcemente. Kurama no se dignó a responder y simplemente dio media vuelta y se marchó. Puede que no hubieran captado su indirecta anterior, pero esperaba que esta, más obvia, les llegara. ¿Y cuál es tu trabajo?, preguntó Obito, trotando junto a Kurama. Kurama suspiró. Al parecer, no iba a librarse de esto. Estoy recolectando seda de araña de Aburame, dijo Kurama. ¿Para qué?, dijo Rin desde el otro lado. Estos chicos eran shinobi, ¿no deberían saber que no debían acercarse a un desconocido? Trabajo con tejedores. Su especialidad es tejer con la seda de araña que les proporciona el acuerdo con los Aburame. ¿Dices ellos, no trabajas ahí?, preguntó Kakashi desde el lado de Rin, sensatamente fuera del alcance de Kurama. No es que fuera a hacer nada, pero era cuestión de sentido común. Soy una contratación reciente, dijo Kurama, y mi puesto consiste más en reunirme con los Aburame que en tejer. Durante el resto del camino hasta el complejo Aburame, los niños lo acosaron con preguntas. La seda de araña era suave, sí, le gustaban los insectos, sí, era un civil, sí, podía demoler una roca de un solo golpe, ¿y no estaban allí para eso? Kurama se detuvo al avistar las puertas de Aburame. Se giró hacia los niños y esperó que su cara de perra no fuera demasiado, bueno, maliciosa. No necesitaba escolta, dijo, y eso sí que sonó maleducado, que se joda la vida. Rin se sonrojó y arrastró los pies, pero tanto Obito como Kakashi parecían no tener tal vergüenza. Quería conocerte, dijo Obito. Kurama parpadeó. ¿Querías conocerme? Kurama ni siquiera podía empezar a pensar en lo irónico que era. Así que no lo hizo. ¿No deberías quedar con tu sensei? Sí, deja a Uzumaki-san con su trabajo, dijo Kakashi secamente. Era extraño lo frío y acalorado que era Kakashi con él. Pero ni de lejos podía comprender la mentalidad preadolescente. Había vivido la pubertad de Kushina y la de Naruto y seguía sin comprender del todo a ninguno de los dos. ¿Cómo pudo Naruto haber visto en la criatura que mató a sus padres a alguien digno de su amistad? Digno de su compasión y compañía más allá de lo que los obligaron a estar juntos. Hola a todos. Los niños saltaron y miraron a Kurama. Kurama se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Namikaze Minato. Fue menos difícil de lo que imaginaba. Kurama creía que solo vería a Naruto al mirar a Minato, pero lo único que veía era que no era Naruto. Los ojos azules de Naruto eran un poco más oscuros que los de Minato, y su cabello rubio un poco más rojizo. Naruto tenía los rasgos faciales redondos de su madre. Minato era todo ángulos afilados y líneas rectas. Minato era más alto que Naruto, más alto que Kurama en esta forma. Miró a Minato, y en lugar de dolerle lo mucho que se parecía a Naruto, le dolió lo mucho que no se parecía. ¿Qué daría por volver a ver a Naruto? Mucho. Más de lo que Naruto hubiera querido que diera. Soy Namikaze Minato, el prometido de Kushina. He oído hablar mucho de ti, Kurama-san. Solo Kurama, por favor, murmuró Kurama. Se hizo a un lado, dándole a Minato una vista clara de sus alumnos ausentes. Entonces puedes llamarme Minato. Espero que mis alumnos no te hayan molestado, respondió Minato con una sonrisa relajada. No lo molestábamos. Queríamos agradecerle por salvarnos, dijo Obito con un puchero. Oh, Minato hizo como si fuera a hacer una reverencia, y Kurama extendió su mano para detenerlo. No hace falta agradecer, gruñó Kurama. Solo estoy pagando una deuda. Minato frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo, Kakashi habló. ¿Qué haces aquí, sensei? Aún no llegamos tarde, dijo Kakashi con tono de mal humor. Siempre llegas temprano, Kakashi. Si no llegas temprano, llegas tarde, así que vine a buscarte. Me alegra que estés pasando tiempo con tus compañeros, respondió Minato. Kakashi se burló y apartó la mirada con desdén. Minato se giró hacia Kurama. Acabo de llegar a la aldea. Cenaré con Kushina esta noche, ¿te gustaría acompañarnos? Kurama arrugó la nariz. ¿Y estorbar tu reencuentro? No, gracias. No espero volver a ver a Kushina hasta mañana si regresas. Te ha extrañado, y los reencuentros no son muy cómodos cuando tienes los sentidos agudizados, sonrió Kurama mientras Minato se sonrojaba, como el pelo de Kushina. Oh, yo. Minato se aclaró la garganta. Espero que al menos podamos cenar todos juntos. Me gustaría conocer a la familia de Kushina. Nadie más que Naruto había querido conocerlo. Kushina y Minato podrían haberlo conocido como el Kyuubi si lo hubieran intentado. Pero no lo hicieron. Nadie lo intentó cuando era el Kyuubi.
Bastaba con que pareciera humano, y la gente lo recibía con los brazos abiertos. Le sonreían. Lo invitaban a sus casas y a cenar, sin más motivo que el deseo. No seguirían dándole la bienvenida si supieran quién era realmente. Era un pensamiento amargo. Quizás algún día, reconoció Kurama, inclinando la barbilla. Pero ahora mismo necesito hacer mi trabajo. Oh. Lo siento, no les quitaremos más tiempo. Bien, equipo Minato, vayan a toda velocidad al campo de entrenamiento 16. Yo los cronometraré. Adiós, Kurama. Minato se alejó con su Iraisin, dejando a sus 3 estudiantes a la deriva. Kakashi no dijo nada, simplemente asintió a Kurama y se alejó con un Shunshin. Rin le dedicó una rápida reverencia a Kurama y lo siguió. Obito chilló y se agitó, gritando un rápido adiós, Kurama-san. Y salió corriendo, aparentemente olvidando que era capaz de un Shunshin. Bueno, Kurama creía que sí. Era un Chunin, ¿qué clase de Chunin no podría hacer un Shunshin? Kurama suspiró y regresó al complejo Aburame. Tenía un trabajo que hacer. Shimura no ocultó sus huellas lo suficiente. Quizás había sido más cuidadoso antes, pero probablemente veía el futuro. Minato pronto sería Hokage, y Shumira perdería la influencia que tenía con el Sandaime. Minato no albergaría delirios de grandeza. Minato no aprobaría Rout. Minato no permitiría los experimentos que Shimura propagaba. Shimura se esforzaba por conseguir todo el poder posible, y eso lo volvía descuidado. Kurama sabía dónde guardaba sus registros. Sabía dónde guardaba Shimura a los niños y dónde estaban sus laboratorios. A Kurama le resultó casi demasiado fácil recopilar poco a poco las pruebas que necesitaba. Fue bastante fácil que Kurama tuviera tiempo para estar con Kushina y conocerla mejor. Tuvo tiempo para estar con Minato, leyendo juntos en un silencio agradable. Tiempo con Obito, pisándole los talones alegremente, ayudándolo con sus recados. Quedarse con Teuchi y su hija, Ayame, para comer ramen. Kakashi, que de vez en cuando entraba por la ventana de Kushina para hablar con ella sobre focas y, al parecer, no le importaba que se sentara cerca de ellos y, de vez en cuando, añadía sus propias ideas. Lo disfrutó. Lo disfrutó todo. Le gustó. Le gustaron. Y eso le asustó. Gracias por traerme esto, dijo Namikaze Minato, el Yondaime Hokage, hojeando los papeles que Kurama le había dado. Kurama se encogió de hombros. Al parecer, cuando acepté ser gerente de gestión de fuentes, también acepté ser el chico de los recados. Él, el Kyuubi no Kitsune, el mayor y más fuerte de los Bijuu, haciendo recados. ¡Qué absurdo! Lo que era aún más absurdo era que no le importaba. De hecho, le gustaba bastante la vida doméstica. Shukaku nunca podría descubrirlo. Ese Tanuki loco no pararía de reír. Minato se rió. Bueno, gracias por traerme el acuerdo actualizado de Aburame de todas formas. De todas formas, no entiendo por qué tuve que traértelo. ¿No podría simplemente llevarlo a un consejo civil? Se quejó Kurama. Ah, pero parte de ello involucra a un clan shinobi que lo pone bajo la jurisdicción del Hokage, respondió Minato, como si ese no fuera un sistema ridículamente complicado. Nunca podría dedicarme a la política, respondió Kurama secamente. Es comprensible, dijo una voz suave detrás de Kurama. Minato se enderezó y Kurama se tensó. La mayoría no tiene lo que se necesita para ser un líder fuerte. Concejal Shimura. ¿A qué debo el placer? Preguntó Minato con ese tono agradable que indicaba que quería arrancarle la garganta a alguien de un mordisco. Kurama no se dignó a mirar al hombre contra el que llevaba meses conspirando. No sentía ningún afecto por el Uchiha, pero incluso Kurama podía admitir que los ladrones de Kekko y Genkai eran escoria. Eso podría tener algo que ver o no con los sentimientos de Kurama sobre cómo él y sus hermanos fueron perseguidos por los poderes únicos que poseían como Bijuu. Kurama no hizo comentarios. Me gustaría aconsejarle sobre un asunto importante, dijo Shimura, golpeando el suelo con su bastón mientras caminaba. Bueno, pues gracias por tu tiempo, Kurama. Nos vemos luego. No, dijo un kunai deslizándose sobre la garganta de Kurama, flotando amenazante. Debería estar aquí para esto. Minato se puso de pie de un salto. Danzo. ¿Qué significa esto? Ladró. Siéntate, Namikaze. No le haremos daño si haces lo correcto. Minato no se sentó. Ni se acercó. ¿Qué quieres? Para que Konohagakure sea fuerte. Un monolito sin igual para la fuerza shinobi. No permitiré que nos debilites. Fue en ese momento que Kurama empezó a ignorarlo.
bla, 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 solo yo puedo mantenernos fuertes, bla, 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 tu bondad te debilita, bla, 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 sigue el consejo de tus mayores o este civil tendrá un final desafortunado y ciertamente accidental. Aburrido. Y cliché. Si fuera Naruto, podría dar un discurso conmovedor y tranquilizar al viejo belicista. Pero incluso Naruto tenía sus límites, así que Shimura podría haber acabado en el punto de mira de un Rasen Shuriken. Pero Naruto no estaba allí. Era Kurama, y ahora mismo lo estaban subestimando gravemente. Sí, Kurama se registró como civil. Pero Kushina debería haber informado que fue él quien hizo estallar una montaña. Y aunque su ropa y su cabello largo eran bastante imprácticos para el trabajo de shinobi, había ejemplos de shinobi que sí lo conseguían. Esos shinobi eran lo suficientemente poderosos y hábiles como para permitirse tales vanidades. Senju Ashirama y Uchiha Madara fueron ejemplos famosos de la regla del cabello largo. Y más allá de su ropa y cabello, Kurama no tenía cicatrices. Además de que este cuerpo era una construcción de chakra y Kurama ni siquiera consideró dejarse cicatrices visibles, su curación era tan avanzada que no tenía ni una sola cicatriz. Si los Bihul pudieran tener cicatrices, todos estarían cubiertos de ellas solo por sus peleas. Pero no las tenían, así que lucían exactamente igual que el día en que nacieron. Bueno, aparte de envejecer, hacerse más grandes y poderosos. Así que era, hasta cierto punto, comprensible que subestimaran a Kurama y lo consideraran una amenaza insignificante por su apariencia y acciones en la aldea. Aún así, era ridículo que un shinobi fuera tan ciego. O al menos miope. Si tan solo se considerara lo que Kurama había estado haciendo antes de llegar a la aldea, se concluiría que tenía alguna forma de defenderse. Había habido 2 guerras shinobi en su vida, y siendo alguien tan claramente Uzumaki, sería un objetivo. Kurama ya había tenido una mala opinión de Shimura, pero tocó fondo y pareció seguir indagando. Fue negligente al ocultar las pruebas, amenazó abiertamente al Hokage y no investigó en absoluto sobre el pasado de Kurama. No es que encontrara nada. Kurama no era en realidad un Uzumaki, a pesar de que lo parecía y lo trataban como tal. Tenía que dejar de olvidarlo. Tenía que dejar de olvidar que toda esta vida era una mentira. Bueno, Kurama estaba cansado de esto. La única vez que intentó tomar la vía semilegal, recopilando pruebas y planeando presentarlas ante la autoridad competente, su objetivo tuvo que arruinarlo todo cometiendo una descarada traición. Bueno, no había nada que hacer, supuso. El plan B, volarlo todo por los aires, ya estaba en marcha. Kurama silenciosamente formó un pequeño Bihudama en una mano y lanzó a Danzo hacia atrás. Varias cosas sucedieron a la vez. Sangre caliente explotó en la espalda de Kurama. El kunai de Danzo se sacudió contra la garganta de Kurama y explotó de dolor, salpicando sangre por su frente. Minato soltó un grito y se abalanzó hacia adelante. Kurama apretó los dientes mientras caía de rodillas, con las manos agarradas alrededor de su garganta mientras la sangre brotaba de ella. Kurama. Kurama, ¿me oyes? ¿Dónde demonios están los Anbu? A ver, sé algo de jutsu de primeros auxilios. ¿A qué profundidad está? Preguntó Minato frenéticamente, con las manos sobre Kurama. Kurama frunció el ceño mientras la sangre manaba de entre sus dedos y de detrás de sus dientes apretados. Joder, un humano no debería sobrevivir a esto, no en su estado actual. Si quería conservar su forma, tendría que curarse. Ya se había librado de su uso mínimo de chakra antes, y de los pocos jutsu que tenía, pero manipular su forma para salvarse sería obvio. No habría forma de que mantuviera su identidad en secreto, no cuando percibían su chakra distintivo con tanta intensidad. Sería tan fácil simplemente, no curarse. Dejar ir esto. Dejar ir. ¿Por qué quedarse? La venganza se había consumado. Madara Uchiha había desaparecido. El Gedo Mazo había desaparecido. Zetsu había desaparecido. Kaguya jamás podría ser liberada. Obito Uchiha se había salvado. Kurama estaba bastante seguro de que acababa de hacer explotar a Shimura Danzo. Lo hizo. Lo hizo todo. Lo hizo, Naruto. ¿Estabas orgulloso? Padre. Los había salvado. Había superado su odio por la humanidad, todo por Naruto. Lo hizo. Lo hizo. ¿Qué más quedaba? ¿Por qué tenía que vivir? Minato lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Le importaba? No. Pero le importaba Uzumaki Kurama, no el Kyuubi no Kitsune. Pero lloraba. Gritaba pidiendo ayuda. Kurama podría simplemente rendirse. Dejar atrás.
Cuando sus anfitriones murieron, los Biju finalmente se reformaron. ¿Se reformaría? No lo sabía. ¿Qué haría Naruto? Él nunca se rendiría. Incluso cuando la otra opción era mucho más difícil y no le agradaba en absoluto. Naruto nunca se rindió. Nunca huyó. Y Kurama tampoco. Al diablo con todo, Kurama tampoco se rindió. No iba a morir ahora. Puede que fuera un viejo zorro, cínico y amargado, pero no iba a renunciar a las nuevas personas en su vida. Minato. Kushina. Obito. Kakashi. Teuchi y Ayame. El Akimichi que lo invitó a comer con ellos. El Aburame que le permitió pasar más tiempo con sus bichos del que necesitaba para su trabajo. Si iban a renunciar a él, era asunto suyo, y Kurama tendría que aceptar sus decisiones. Pero eso solo funcionaría si vivía. Las manos de Kurama se iluminaron de un naranja intenso, burbujeando con su chakra caliente y corrosivo. Minato jadeó e intentó apartar las manos de Kurama de su garganta. Probablemente pensó que Kurama se estaba lastimando. Kurama se apartó bruscamente de Minato, ignorando su grito de dolor y desesperación. Kurama sintió que su chakra reconstruía sus heridas y bajó lentamente las manos. No podía mirar a Minato a los ojos. No quería ver las preguntas en ellos. Pero pasara lo que pasara, Kurama iba a vivir hoy. Más que por Naruto. También por sí mismo. Los Anbu de Minato llegaron poco después. Al parecer, los que tenía antes eran plantas Root. Y con la muerte de Shimura, los sellos que tenía fueron liberados. Las filas shinobi de Konoha estaban sumidas en el caos. No era la mejor imagen para un recién nombrado Hokage. Minato no tenía tiempo para preguntas, con lo ocupado que estaba. Kakashi, miembro de los Anbu, se esforzaba por apoyar a Minato y ayudar a eliminar a los traidores restantes. Kushina estaba ocupada intentando descifrar los sellos que Shimura usó para ocultar su rastro, los cuales se activaron con su muerte. Ahora sería el mejor momento para que Kurama se fuera, para evitar preguntas. Para evitar el escrutinio. Para evitar el dolor de perder a más personas por sus decisiones. Él no lo hizo. Kurama levantó la vista de su cena y miró a Kushina y Minato. Estaban en silencio. Muy callados. Al carajo, nunca estaría listo. Tendría que asumir la culpa. Kurama dejó los palillos con un clic. ¿Tienes preguntas?, dijo en voz baja. Kushina suspiró y apartó la comida, señal de lo ocupada que estaba. Sí. Ni siquiera dejó una cicatriz, murmuró Minato, mirando el cuello de Kurama. Kurama inclinó su barbilla en señal de reconocimiento, casualmente también mostró la falta de marca de cuando le cortaron la garganta. Minato y Kushina se miraron. Kushina suspiró. Sabemos lo que eres. Kurama cerró los ojos y exhaló lentamente. Dilo entonces. Eres un Jinchuriki del Kyuubi. Kurama inhaló profundamente. Kushina continuó. Mito Hime nunca mencionó nada sobre dividir al Kyuubi, pero tiene sentido. ¿Por qué no guardaría un Jinchuriki para Ufusio, y nadie esperaría que un Biju se dividiera, y? Kurama se echó a reír. Sus hombros se estremecieron y echó la cabeza hacia atrás mientras su pecho subía y bajaba con la risa pesada. ¿De verdad lo creían? ¿Él? ¿Un Jinchuriki? ¿De los Kyuubi no Kitsune? Absolutamente ridículo. Estaba seguro de que Minato y Kushina lo miraban raro, pero no podía verlo más allá de sus propias lágrimas de risa. Sería mucho más gracioso si no le hiciera un nudo en el estómago. Tendría que explicarse, aunque no sabía muy bien cómo. Había estado planeando su inevitable enfrentamiento, pero no era así como esperaba que resultara. Desde el principio esperaba más gritos y traición, no que se riera como un loco. Kurama obligó a su risa a apagarse en pequeñas risitas, quizás un poco histéricas. Miró a un lado, evitando las miradas de Kushina y Minato. No. No soy un Jinchuriki. Buena suposición, pero no. Soy algo mucho peor, comentó con amargura. Kurama respiró hondo y suspiró. No, espero que me mantengas cerca. Después de esto. Pero, quiero quedarme. Con esto. No quiero, Kurama se atragantó con la respiración temblorosa y no pudo hablar más alto que un susurro. No quiero perderte también. Se hizo el silencio al otro lado de la mesa. Kurama se sobresaltó al ver una mano posarse sobre la suya encima de la mesa. Kurama, dijo Kushina. Kurama, mírame, por favor. Kurama los miró a ambos. Minato y Kushina lo observaban, no con dureza ni sospecha como él esperaba, sino con calidez y amabilidad. Kurama, repitió Kushina, no hay nada que puedas hacer para ahuyentarnos.
Eres mi familia, Datebane. Y soy demasiado terca y egoísta para dejarte ir. No me importa si te revelas como un espía, o como mi padre adolescente oculto, o si no tienes ningún parentesco biológico conmigo. Eres familia. Te elegí a ti, Uzumaki Kurama, y no te librarás de mí tan fácilmente. Haces feliz a Kushina, dijo Minato, poniendo las manos sobre la mesa. Estaba cálida. A mí también me haces feliz. Eres mi amigo. Cuidaste de mis alumnos cuando no estaba, y aún lo haces aunque no tengas que hacerlo. Eres un buen hombre, Kurama. No me importan tus problemas, porque los resolveremos juntos. Seguirás saliendo a comer ramen con nosotros, seguirás trabajando con los Agurama y los bichos que tanto te gustan, y estarás en nuestra boda. Deja que te ayudemos, Kurama. Estaremos ahí contigo. Kurama parpadeó bruscamente, conteniendo las lágrimas. De acuerdo, dijo con la voz entrecortada, antes de aclararse la garganta. De acuerdo. Voy a hacer algo, pero necesito que confíes en mí, solo un momento. Kushina y Minato asintieron sin dudarlo, y Kurama no pudo evitar sonreír. De acuerdo. Allá vamos. Fue simplemente cuestión de extender su chakra hacia el de Minato y Kushina, aferrándose a ellos, y luego alcanzar el suyo. El suyo, del pasado. Agarró, giró y tiró, y Kurama abrió los ojos en el espacio sellado de Kushina, cara a cara con su yo del pasado. Sintió las presencias de Kushina y Minato tras él, pero no las reconoció. Ya les llegaría su momento. Pero este era un saludo que debía haber recibido hacía tiempo. Hola, dijo, mirando desde sus ojos rojos y humanos al rojo brillante de los suyos en forma de Kyuubi no Kitsune. Hola, dijo Kurama, el Kyuubi no Kitsune, Biju de la calamidad, ardiendo con un odio que Kurama se había obligado a dejar atrás con la muerte de Naruto. Naruto no querría eso para él. Naruto quería que Kurama viviera para saludarlo de nuevo. Naruto quería que Kurama viviera. Y Kurama lo haría. Incluso cuando fuera difícil. Incluso cuando fuera doloroso. Kurama viviría. Viajero del tiempo. Kurama oyó a Minato y Kushina jadear de sorpresa tras él, pero solo tenía ojos para sí mismo. Su yo furioso y dolorosamente solitario. Así lo había visto Naruto. Atrapado tras rejas rojas en un vacío infinito y oscuro, pero aún más atrapado por su propio odio hacia el mundo que sentía que lo había traicionado. Podía entender por qué Naruto se había acercado a él, si así era como veía a Kurama. Y Naruto tenía mucha más empatía y perdón que Kurama. Lo compartiré contigo, dijo Kurama, extendiendo un puño hacia su yo pasado, si me dejas. Cha, se burló el Kyuubi, pero extendió su propio puño. Aprendiste eso del ridículo carcelero de la Chibi, ¿verdad? Kurama simplemente se encogió de hombros. Funciona, y dejó que su puño golpeara el de Kurama. Fue apenas un instante, pero ese momento fue toda una vida. La vida de Naruto. Kurama lo compartía todo, simplemente porque podía. Y quizá quería. Quería que alguien conociera a Naruto, además de él. Bueno, era solo volver a sí mismo, así que contaba siquiera. No, contaba más allá de él como si fueran gemelos, así que solo compartían experiencias. No podía transmitir emociones, solo recuerdos, pero Kurama sabía que su yo del pasado veía la forma de ellos. Vio la violencia de su rabia cuando fue liberado, solo para ser controlado de nuevo. Vio el cálculo latente de su resentimiento mientras planeaba su escape de su Jinchuriki más joven hasta el momento. Vio la vacilación de su sorpresa cuando Naruto juró ser sus amigos. Vio la forma en que protegió a Naruto con su poder. Vio cómo lo compartían y luchaban juntos incluso cuando la parte restrictiva del sello de Kurama había desaparecido y podía irse cuando quisiera. Su yo del pasado vio cómo no lo hizo. No se fue, incluso cuando el mundo se derrumbó. No se fue, incluso cuando sus aliados cayeron en masa. Vio cómo Kurama solo se iba cuando se veía obligado. Los momentos de dolor y venganza de Kurama pasaron más rápido, complementados por lo que su yo pasado vio a través de los ojos de Kushina. Su yo del pasado se apartó primero. Kurama abrió los ojos, preguntándose distraídamente cuando los había cerrado, y por primera vez no vio odio en sus pupilas entrecerradas. ¿De verdad lo amabas?, murmuró su yo del pasado, ¿verdad? Sí. Lo hice, respondió Kurama. Se miró a los ojos, sus ojos rojos se cruzaron con sus ojos rojos y entrecerrados, y vio el momento en que Kurama cedió. No voy a ser amable, se quejó. Ja. No serías tú si al menos no lo intentaras, sonrió Kurama con suficiencia. Que su yo del pasado ahora tuviera recuerdos no significaba que tuviera el desarrollo emocional necesario.
Pero el odio de este Kurama hacia el mundo se había atenuado. Su odio hacia sus carceleros probablemente no desaparecería en mucho tiempo, y eso sin contar a los Uchiha. Kurama no esperaba que ese rencor se disipara hasta que el nombre Uchiha se perdiera en la historia como el de Otsutsuki. Kurama, la voz de Kushina tembló tras ellos, y ambos volvieron su atención hacia ella. Sus voces son la misma. Ah. A Kurama le sorprendió que no se hubiera dado cuenta antes, pero quizá lo había descartado como una coincidencia, una que ya no podía ignorar estando juntos. Lo son, reconoció Kurama, con el estómago revuelto por los nervios. Era ahora o nunca. Oh, bueno, si tomaba la salida de los cobardes, probablemente llegarían a la conclusión correcta por sí solos. Le gustaban demasiado como para elegir el camino del cobarde. Kurama se apartó de los barrotes de su antigua prisión y manipuló hábilmente el espacio entre ellos. En un instante, el vacío opaco, menos parecido al alcantarillado de Naruto y más a un cielo muerto y sin estrellas, los separaba solo por unos pocos metros. Ahora, estaba a media docena de Minato y Kushina. Mi padre me dio el nombre de Kurama, y yo elegí el de Uzumaki. Soy un viajero en el tiempo que viene de 20 años en el futuro. Algunos me conocían como el compañero de Uzumaki Naruto. Otros, simplemente, como su poder. Pero entre nosotros, éramos amigos. Familia. Me envió al pasado para evitar la cuarta guerra Shinobi y el fin del mundo. Minato y Kushina le dedicaban expresiones de asombro que podía ver incluso desde la distancia. Pero para la mayoría, continuó Kurama, y luego hizo una pausa. No había vuelta atrás. Pero, para ser completamente honesto, ya había pasado el punto de retorno. Era hora de canalizar a Naruto y darlo todo. Kurama flexionó su chakra y rompió su forma humana, disolviéndose en chakra giratorio, burbujeante y ardiente que se elevó y se expandió para formar su yo Biju. Para la mayoría, retumbó, con la voz mucho más alta ahora que había vuelto a ser un Biju, soy conocido como el Kyuubi no Kitsune, Biju de la calamidad, el mayor y más poderoso de los Biju. Guardaron silencio. Sus amigos observaron a Kurama en todo su esplendor, en lo que él realmente consideraba su verdadera forma, y no dijeron nada. Kurama se negó a inquietarse. No solo para preservar su dignidad, sino también para parecer ridículo como un zorro gigante. Imagínense, un demonio del tamaño de montañas, retorciéndose los dedos como un niño nervioso. No. Se negó, sin importar cuánto se prolongara el silencio y cuánto se degradaran sus nervios. ¿Uzumaki Naruto? Preguntó Kushina vacilante, y claro. Claro que esa sería su primera pregunta. Tu hijo. A pesar de su nombre, le gustaba más el chasu en el ramen que el Naruto Maki, dijo Kurama. Se agachó, recostándose en el suelo sin forma y apoyando la cabeza sobre las patas. ¿Lo amabas?, dijo Minato débilmente, maravillosamente, como si le hubieran golpeado en la cabeza con un tazón de ramen y le hubieran dicho que tenía a Ichiraku libre para el resto de su vida. Kurama suspiró. Sí, murmuró. Era mi mejor amigo. Mi primer amigo. Era mi familia. Nuestro hijo, dijo Kushina, casi al borde de las lágrimas. Nuestro hijo, Minato. Lo sé, respondió Minato. Lo sé. Durante su nacimiento, fui liberado y controlado por un hombre con un Sharingan. Se sacrificaron, sellándome dentro de Naruto, dijo Kurama, porque no iba a mentir. No más de lo que ya lo había hecho. Oh, Kushina estaba llorando. ¿Lo cuidaste?, preguntó con voz entrecortada. Finalmente. Me dijo que sería mi amigo y que nada podría detenerlo. Al final, nos cuidamos el uno al otro. Kushina sollozó, y el espacio sellado se deformó de nuevo a su alrededor mientras Kushina lo manipulaba. De repente, Kurama estaba justo frente a Kushina y Minato, y Kushina se abalanzó sobre el hocico de Kurama, abrazándolo con fuerza. Gracias, Niri-san. Gracias por cuidar de mi hijo. Gritó entre lágrimas. No merezco tus agradecimientos. Le hice la vida más difícil, murmuró Kurama con cuidado, intentando no desanimar a Kushina con su charla. Sé lo duro que puede ser el trato con los Jinchurikis, dijo Minato, poniendo con cuidado su mano sobre la de Kurama. Era tan pequeña que prácticamente se hundía en su pelaje, y Kurama no había sentido la fragilidad de los humanos con tanta intensidad en mucho tiempo. Sé que agradeció tenerte como amigo. Gracias por apoyarlo, Kurama. Kurama estaba a punto de protestar cuando Kushina le dio un golpecito en la nariz. No. No te oigo. Te estamos dando las gracias, así que cállate y tómalo, zorra tonta. Kurama resopló con voz húmeda. Solía llamarme así.
¿Y bien? De nada. ¿Fue tan difícil? Preguntó Minato bromeando. Fue insoportable oírlo, se quejó el Kurama del pasado, mirándolos con desdén. Llévense esto afuera y dejen de molestarme. Todos esos recuerdos me dieron dolor de cabeza, no quiero tener que lidiar con su ruido también, se quejó. Kurama puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Vale, nos vamos, resopló Kushina. Pero vamos a tener una conversación. Miró a Kurama. Deberíamos actualizar los términos de tu alquiler, dijo en broma. Tenencia, soy un prisionero, llámalo como es. Ahora vete, no quiero hablar contigo ahora mismo, gruñó el Kyuubi tras las rejas. Está bien, zorro gruñón. Nos vemos luego, Kurama. Lo último que Kurama escuchó antes de que los echaran sin contemplaciones del espacio sellado fue a su yo pasado gritando: no te di permiso para llamarme así, tómate. Kurama abrió los ojos, humano de nuevo, y se quedó mirando la mesa y sus manos aún unidas. No había pasado más de un minuto en el mundo real, pero sus manos estaban húmedas. Kurama hizo una mueca y se apartó del montón, secándose la mano ligeramente húmeda en la pierna. Suspiró. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó Kurama. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kushina en respuesta. ¿Sabes? ¿Cómo cambia eso las cosas? Nada, si no quieres, dijo Minato con serenidad. Quizás te pida consejo sobre algunas cosas de vez en cuando. Después de todo, tienes información avanzada, sonrió Minato ante el juego de palabras y Kurama puso los ojos en blanco. No quiero que las cosas cambien, no. No buscaba un cambio cuando decidí decírtelo. Me importas. Y confío en ti. Quería decírtelo porque era la mejor manera de conservarte. Ay, nosotros también te queremos, Kurama. Solo me queda una pregunta, dijo Kushina con el rostro impasible. Kurama seguía tan nervioso que no notó el matiz de travesura en su expresión. ¿Qué? ¿Qué hay para cenar? Kurama fue invitado a hablar en la boda de Minato y Kushina. Kurama se sentó en el lado de Kushina del lugar de la boda, como parte de su familia. Kurama nunca había bailado, y Kushina disfrutó en pedirle a Minato que aprendiera. Solo lloró un poquito. Kurama lloró descaradamente la primera vez que abrazó a Naruto. Era tan pequeño. ¿Cómo era posible que pareciera aún más pequeño en sus brazos que cuando Kurama, en su forma Biju, atacaba la aldea? Naruto era muy pequeño y de aspecto extraño, pero Kurama supuso que era normal en los bebés humanos. Tenía sus bigotes, que le cubrían las mejillas, el cabello rubio de Minato y los ojos azules de sus padres. Kurama le dio un beso a Naruto en la frente y lo abrazó. Es perfecto, ¿verdad? Murmuró Kushina, agotada por el nacimiento y el proceso de transferir la versión alternativa de Kurama a Naruto. Esas eran las condiciones del yo pasado de Kurama para no intentar escapar durante el proceso de nacimiento. Quería que Naruto fuera su Jinchuriki. Incluso se aseguraría de facilitar la transferencia para que fuera más llevadera para todos. Kushina y Minato le preguntaron al mayor Kurama si les parecía buena idea. Kurama respondió que no era él quien debía preguntar, pues jamás podría envidiarle a su yo del pasado la oportunidad de conocer a Naruto y llamarlo como él lo hacía. Al final, Naruto se convirtió en el Jinchuriki del Kyuubi poco después de nacer, igual que antes. Pero a diferencia de antes, lo hizo con cuidado y, ¿se atreve Kurama a decirlo? En paz. Rodeado de personas que lo amaban, que lucharían por él, que morirían por él. Pero no lo hicieron. Nadie murió. Naruto crecería con sus padres y las numerosas víctimas del ataque pasado de Kurama jamás morirían. El futuro cambió, sumido en el caos, como siempre ocurría en todo lo que Naruto hacía. El bebé Naruto se acurrucó en el kimono de Kurama y este lo meció suavemente. No recordaba haber estado tan feliz. Tan cálido. Tan tranquilo. Nunca en su vida. Todo se sentía cálido como el resplandor del sol, mientras Kurama disfrutaba de la presencia de su familia, la que había elegido para sí mismo. Estoy en casa, murmuró Kurama. Bienvenidos a casa, respondieron Minato y Kushina. Kurama finalmente estaba en casa.